Hola doctora, pues me da mucho gusto de nueva cuenta pues estar en este espacio con usted y el día de hoy me gustaría abordar un tema que se está poniendo pues en el debate público, que tiene que ver con la censura. Recientemente pues se han dado a conocer ciertos casos de censura o intentos de censura, algunos casos locales, todavía afortunadamente, como el de Campeche, con un periodista que pues se está enfrentando ahorita a censura por parte pues, del gobierno del estado con la gobernadora de Sansores, algunos otros casos en Puebla, y pues bueno, la forma en que se está dando esta censura, pues me recuerda a un fenómeno que ya se ha vivido en nuestro país, que es la censura previa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del periodista en Campeche, le están poniendo a él a unos censores que se van a encargar de revisar lo que él quiera publicar. Entonces se revisa el contenido antes de que se publique para que no vaya a afectar pues, a la gobernadora. Pero este fenómeno, pues me recuerda, como ya había mencionado, a lo que ocurría en otras épocas, particularmente en la época colonial, que es un periodo que se conoce muy bien y del cual pues iremos revisando, pues partiendo de este periodo para ir revisando cómo se da este fenómeno de la censura en la historia de nuestro país. Pues vamos a tratar de hacer este ejercicio en esta ocasión y pues bueno, me gustaría iniciar preguntándole pues al respecto, ¿cómo surge la censura en nuestro país, particularmente, pues bueno, en el periodo colonial? Y de allí, pues bueno, vamos a ir platicando al respecto. No, me parece un tema muy pertinente, justamente por los casos que has mencionado, porque además yo creo que desde que llegó el gobierno de la Cuatro Transformación, hemos vivido un periodo muy importante de la libre expresión de las ideas y que no se persigue a nadie por sus ideas. Entonces, estos dos casos, pues sí me parecen alarmantes, porque uno piensa que ya hemos superado este problema de la censura, como bien dice la censura previa. ¿Cómo en nuestro país alcanzamos la libertad de expresión? Y en general en el mundo también, porque fue contemporáneo. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una brevísima revisión a justamente cuándo aparece la censura en nuestro país. Esa sería la primera pregunta. Y obvio que aparece la censura no en el México prehispánico, aparece la censura en la época colonial. ¿Por qué? Porque llegan los españoles justamente con todo un aparato censor. En aquella época, la censura y obviamente la nula libertad de expresión tenía que ver con la religión, porque coincide cuando los reyes católicos expulsan a lo que queda de los musulmanes en el sur de España y de paso también a los judíos, y ya pueden establecer la unión de los reinos. En ese momento descubren América, son fenómenos contemporáneos, y ellos, para perseguir la herejía, los reyes católicos, en 1502 instituyen el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición. Este va a ser el encargado precisamente de perseguir a los herejes, a los que no, o a los judíos conversos falsos que se decían, para proteger la religión católica. Y más adelante también va a ayudar en el sentido del material impreso en contra de la iglesia luterana. Entonces van a perseguir obviamente la herejía y a los textos que difundían a Lutero y a las ideas de Lutero. Entonces la Inquisición, que se funda en la Nueva España en 1571, aquí va a haber un tribunal de distrito, va a ser la encargada, pero exclusivamente de censurar, vigilar los textos ya publicados. Ahorita voy a explicar el procedimiento. Pero existió, porque también hay que recordarle al público que al mismo tiempo que se descubre América, que están los reyes católicos, también Gutenberg crea los tipos móviles, y entonces ya está la imprenta moderna, que es donde se difunden las ideas, y que Lutero la va a utilizar para difundir sus tesis en contra de Roma,
y después cuando hacen las traducciones de la Biblia y etcétera. Si no hubiera habido esta imprenta de Gutenberg, pues la reforma de Lutero no hubiera alcanzado un espacio geográfico tan grande como el que alcanzó. Su influencia y la fundación de su nueva iglesia. Entonces, la Inquisición, como ya dije, va a perseguir lo publicado. Pero los reyes católicos establecieron la censura previa. ¿Qué significa la censura previa? Significa que un texto no podía darse a la imprenta si no tenían las licencias civiles otorgadas. Que podía ser la censura en el caso español, y por ende, durante los 300 años que formamos parte de este imperio, estaba en manos de la corona española. Era un asunto civil. Pero ellos en la censura previa se apoyaban de teólogos y de miembros de la iglesia para que examinaran los textos que se iba a dar a la imprenta. Si no atacaban a la religión católica, se podían imprimir y se imprimían con las licencias otorgadas, que es lo que me estás diciendo que en Campeche es lo que se quiere establecer, que me parece una barbaridad. Francamente, yo creo que hay que combatir esa situación contra este periódico Tribuna, creo que se llama, y contra estos periodistas. Bueno, regresando a la época colonial, entonces la Inquisición se encargaba de la censura represiva, la censura que estaba sobre ideas ya publicadas en manuscritos, impresos, libros, folletos, hojas volantes, lo que fuera. Y la censura previa también era de control civil y era antes de la publicación. En el siglo XVIII, que es el siglo más importante desde el punto de vista donde hay una revolución del impreso, que bueno, ahorita no puedo extenderme por qué, pero va de la mano con las ideas ilustradas y con difundir el conocimiento histórico, hay una revolución en el impreso. Se multiplica la prensa en general, los periódicos como las gacetas, los folletos, libros, etcétera, pues entonces el trabajo de la Inquisición va a ser más grande. ¿Por qué? Porque es tanta la producción que tiene que vigilar que eso que ya está publicado no pase a los lectores. Y entonces va a desarrollar todo un sistema de persecución de las ideas a través del impreso o del manuscrito. Y sobre todo pensando en que este tribunal de la Inquisición, que se forma en España, que lo forman los reyes católicos. Ellos son, en la Inquisición la gente se piensa que es un tribunal de la iglesia. No, es un tribunal de la corona española. El asunto es que los integrantes de este tribunal son eclesiásticos. Este tribunal se organiza de la siguiente manera. Uno, el jefe del tribunal es un señor que se llama Inquisidor General, que lo nombra, por supuesto, los reyes españoles. Este tiene que ser eclesiástico y este se apoya con un consejo de la Suprema y Santa Inquisición que le ayudan a auxiliarlo para todos los asuntos de la Inquisición, que son varios. Yo aquí me voy a referir a la censura exclusivamente, que es la más importante en el siglo XVIII. Por otra parte, es la función más importante que va a tener la Inquisición en el siglo XVIII, la censura represiva. Y luego, en cada provincia de la península había un tribunal que se llamaba de distrito, el de Barcelona, el de Sevilla, etcétera, etcétera. Y en el caso de América, el primer tribunal de la Inquisición que nombran es el de la Nueva España, que es en la Ciudad de México. Se llama Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México y tiene una jurisdicción enorme. No solamente el extenso territorio de la Nueva España, sino Filipinas también, el Caribe también, Centroamérica también. Después van a construir el tribunal en Lima
y más adelante, a finales del 17, en Cartagena de Indias, por el asunto del Caribe. Se trata de que no pasen las lecturas prohibidas y circulen en esta parte del Imperio Español, que son las colonias americanas. Y entonces, el único de estos 3 tribunales en América que tiene la capacidad de hacer sus propias prohibiciones, aparte de las prohibiciones del Inquisidor General, es el de México. Hace sus propias prohibiciones. El del Perú no puede, tiene que mandarle cartas al Inquisidor General diciéndole tal texto está prohibido, así que usted por favor prohíbalo. Ya se prohibía en los edictos generales. Pero la Inquisición de México sí podía hacer sus propias prohibiciones. Y esta censura represiva trabajaba a través de la denuncia. Para poder perseguir un libro había que denunciarlo como un libro sospechoso de ser prohibido. Y entonces la Inquisición lo tenía en sus manos, en este caso, por ejemplo, la de México, y lo mandaba a examinar y calificar con teólogos. Y si los teólogos decidían que sí estaba prohibido, entonces se prohibía a través de los edictos, que eran unas sábanas muy grandes que se pegaban en todas las plazas públicas para que la gente se enterara de cuáles eran los libros prohibidos, que no podía ni debía leerlos. Y en caso de que tuviera uno en su casa o supiera que otra persona lo tendría, tenían que denunciarlos. De hecho, perdón que le interrumpa, sí. Tenemos aquí un ejemplo sí. para que ustedes puedan apreciar el tamaño de este tipo de sábanas, de sábanas. Los vamos a pasar igual en tamaño completo posiblemente, pero ustedes pueden ver aquí este tipo de documentos pues se pegaban para darse a conocer de forma pública. Claro. Y ahí la gente que sabía leer en las plazas públicas pues pudiera denunciar, por ejemplo, ese tipo de contenidos. Claro, porque en la parte final del edicto venían las penas canónicas de aquellos individuos que tuvieran estos libros y no los entregaran a la Inquisición, o otros que supieran que otros individuos los tenían y no los denunciaran. ¿Por qué este tribunal de la Inquisición, que es de la corona española, tenía como inquisidores a eclesiásticos? ¿Por qué razón? Esta es una pregunta que parecería obvia, pero no lo es, porque todos los inquisidores son sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque las penas canónicas, que son penas, llegaron a ser penas por leer literatura prohibida de pena de muerte, y luego penas pecuniarias, o sea, que tenían que entregar dinero si tenían esos libros, o cárcel. ¿Por qué razón eran eclesiásticos, ya sea del clero regular o del clero secular, los que estaban al frente de la Inquisición? Por una razón, porque el derecho canónico a estos individuos les otorgaba este tipo de penas. Los civiles no las podían ejercer. Por ello, la Inquisición está integrada por miembros de la Iglesia Católica, pero eso no significa que sea un instrumento de la Iglesia Católica, sino es un instrumento del poder civil que persigue, que él tiene en sus manos el aparato de la censura. Esto es muy importante. Entonces, estos edictos que vemos dieron lugar a 6 o 7 índices expurgatorios, porque desde el siglo XVI se fueron compilando los edictos de tal manera que, imagínate, un miembro de la Inquisición en un puerto de mar o de tierra donde se trataba de que circularan, por ejemplo, en Sevilla o en Cádiz, que había que embarcar libros para Veracruz, tenían que tener el índice expurgatorio para ver si los libros que estaban siendo embarcados no estaban en ese índice. Entonces, el último índice expurgatorio es de 1790 y lo tenían todos los inquisidores y sobre todo en las aduanas. De todas maneras circulaba el libro prohibido,
porque todo lo prohibido siempre va a circular, como bien sabemos. Pero esos índices y los calificadores de la Inquisición se ajustaban a 16 reglas, que son los motivos por el cual se va a prohibir un libro que ya anda circulando, repito, impreso o manuscrito. Y ahí se tenía que establecer muy claramente los motivos. Para el siglo XVIII, la mayoría de los motivos eran por la regla 16, que era la regla que atentaba contra las autoridades eclesiásticas y las civiles, es decir, contra los reyes. Esa era la mayoría de los motivos por el cual prohibían estos textos. Y se establece en los edictos todo lo referente al impreso y el motivo por el cual y está la fecha de la prohibición. Todos los tribunales de distrito tenían que publicar los edictos, los libros que en ellos se prohibía del inquisidor general, y aparte la de México hacía sus propias prohibiciones y también las publicaba junto con las prohibiciones del inquisidor general. Ahora bien, la Inquisición podía otorgar licencia para leer libros prohibidos a aquellos individuos que los requerían, que eran los mismos obispos, ¿no? Miembros o bien autoridades civiles, y tenían licencias para leer libros prohibidos. De tal manera que en los edictos, sobre todo cuando surge la Revolución Francesa, la mayoría de los edictos van a prohibir literatura aún para los individuos que tienen licencia para leer libros prohibidos, y van a eliminar la expurgación de los libros. La expurgación era que se mandaba quitar de un libro una frase o una parte del libro. Se tachaba, ¿no? Se tachaba. Pero ya para cuando aparece la Revolución Francesa y un poquito antes, ya no hay casi expurgaciones. Lo que hay es la prohibición in totum, que le llamaban, totalmente. Y esa también en los edictos se va diciendo, y los motivos. A mí me gustaría, Dani, que tú al público le leyeras para que se den una idea de los motivos de estas prohibiciones, de la Constitución de Apatzingán, que empieza a circular en 1814, y la prohibición de la Inquisición es el edicto de 1815, para que vea el público cuál fue el motivo de su prohibición. Bueno, en el caso del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que es la Constitución de Apatzingán, que fue promovida el 22 de octubre de 1814, el motivo por el cual fue prohibida fue el siguiente: por herético en los principios en que se funda y sujeto respectivamente a las demás censuras ya insinuadas, falso, erróneo, impío, temerario, piaurium, aurium, ofensivo, injurioso a todos los reyes y a la misma sociedad, como que trastornan los gobiernos y los tronos. Esos son los motivos, ¿no? Esos fueron los motivos. Y la Inquisición de México va a prohibir textos que llegan a sus manos. Ellos no pueden prohibir ningún texto, repito, manuscrito o impreso, que no lo vean, porque lo mandan a examinar. Va a prohibir, yo en este libro los estudio, los textos insurgentes. Es Censura y Revolución, que es un libro que hizo la doctora junto con Guillermo Tobar de Teresa, y el subtítulo es Libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Ahora bien, es importante que el público conozca lo siguiente. Cuando viene la reforma constitucional en España, es decir, como respuesta a la invasión francesa de 1808, que Napoleón quería apoderarse de España y después de sus colonias en América y desde luego de todo el mundo, ¿no? De Europa, como sabemos, las campañas napoleónicas. En ese momento se desarrolla en España una lucha, una revolución muy importante liberal, por dos motivos. Uno, para derrotar a los franceses de su suelo, que tenía prisionero al rey Fernando VII, y la otra era hacer una reforma y pasar de la monarquía absoluta,
de los reyes Carlos IV, su hijo después Fernando VII, a la monarquía constitucional. Es decir, un rey con división de poderes y con una constitución que la normara. Este movimiento en 1810 se expresa con la establecimiento del Congreso de los Diputados de las Cortes, como le llaman en España a lo que nosotros le llamamos Congreso, donde participaron diputados también americanos. 15 fueron de la Nueva España y claro, la mayoría era de la península. Este Congreso, como la gente sabe, bueno, aquellos que han estudiado esta reforma en Cádiz, se inaugura despuesito del inicio de nuestra lucha por la independencia y el 10 de noviembre de ese año, de 1810, ese Congreso, esas Cortes, emiten un decreto el 10 de noviembre, como dije, aboliendo la censura previa, lo que quieren en Tabasco establecer. Abolieron la censura previa. Ya no va a haber censura previa para nada. Dejaron la censura represiva, pero la Inquisición dejó de funcionar por varios motivos que no viene aquí a cuenta explicar, sino cuando hagamos un programa exclusivamente sobre la Inquisición, pero la de México no dejó de funcionar. Esa siguió funcionando. El inquisidor general sí, y entonces de todas maneras seguía la censura represiva en el caso de México, como ya lo demostramos. Pero aquí, cuando discuten la libertad de expresión y de imprenta, como se llamaba en aquella época las Cortes, cuando están discutiendo la Constitución, que le llamamos de Cádiz porque se promulgó en Cádiz en 1812, en el artículo 371 decretan la libertad de expresión. No solamente la censura previa, sino cualquier censura después de publicarse el impreso. Pero para proteger a la religión católica, lo que hacen es que la reglamentan. Los liberales, gracias al pensamiento liberal, hemos conquistado la libertad de expresión. Pero gracias también al pensamiento liberal español, nos quedó el gran problema de la reglamentación para que no se abusara de la libertad de imprenta, como decía. Es decir, que no se abusara y se publicaran escritos que atacaran a la religión católica. Entonces, por un lado, ya no hay censura previa, se decreta la libre circulación de las ideas, pero se va a reglamentar en la imprenta estas ideas. Y aquellas que atacan a la religión católica no se va a permitir que se publiquen. Y se forman juntas de censura, al frente de cual están unos individuos que antes de dar a la imprenta un libro, si no ataca a la religión, se puede publicar. Y entonces a partir de ese momento se va a reglamentar en nuestro mundo, en el mundo católico, igual en Francia sucedió con la Revolución Francesa, se va a reglamentar la libertad de imprenta o la libre expresión. Esto contrasta mucho con la historia de los Estados Unidos. Ahí en la primera enmienda, después de la Constitución, de la primera Constitución de ellos, nunca se reglamentó la libertad de expresión. Jamás. Ahí se decreta la libertad de expresión y se acabó. Y entonces, ¿por qué? Porque ahí, como todos sabemos, no predominaba la religión católica en lo que después eran los Estados Unidos. Y aquí este asunto de la reglamentación la vamos a heredar. Y entonces la Inquisición se disuelve por parte de las Cortes de Madrid en 1819, en 20, y en 19 es el último edicto que sale. En 20 ya queda disuelta. Para el caso de América, nunca más regresará ese tipo de censura a través de la Inquisición, la censura represiva. Para el caso de España es distinto,
porque cuando se termina la monarquía constitucional en 1823, la Inquisición va a regresar, pero le van a quitar la censura represiva. Va a tener otro tipo de funciones. Pero en el caso nuestro ya no va a haber censura inquisitorial. Pero entonces la pregunta aquí para el público es, ¿habrá censura en el México republicano? Sí, debe existir. Pues, por ejemplo, en los periodos dictatoriales, yo creo que con Santana pues, debió de existir censura. Posteriormente, pues igual con Díaz, pues existía la censura. Incluso en el periodo todavía en la revolución, la posrevolución, pues también hubo censura de otras formas, pero ahí ya no era directamente a lo mejor con una ley, pero sí quitándole el periódico, por ejemplo, el papel periódico a los medios para que no publicaran. Y luego ya en México contemporáneo, pues sí existió, ¿no? Ya de forma pues está más represiva, intimidación. Bueno, aquí el problema fundamental es que no tenemos un texto que estudie de manera sistemática sobre todo la reglamentación. Porque si nosotros vemos todas las constituciones, por ejemplo, la constitución de Apatzingán, ¿no? En 1814. Libertad absoluta de expresión de las ideas, de la imprenta, de todo. Si nosotros vemos la constitución del 24, va a decir lo mismo. El problema es que al mismo tiempo que se decreta la libertad de expresión, se decreta su reglamentación y sobre todo los artículos correspondientes a la imprenta. Entonces, por un lado tenemos libertad de expresión, pero por otro lado esa es la herencia del catolicismo, la reglamentación. Inicialmente era para proteger a la religión católica, pero después se va a convertir en reglamentar los abusos que la imprenta puede hacer en contra de la moral, en contra de particulares, y se va desarrollando. En el siglo XIX siempre hubo reglamentación a los artículos constitucionales de la libertad de imprenta, siempre. La reglamentación más avanzada fue la de Zarco, Francisco Zarco, precisamente en la época de la reforma liberal juarista, cuando hicieron la Constitución del 57. Pero después se va a cerrar esta reglamentación dependiendo de la situación política de los gobiernos en turno. De tal manera que el problema fundamental que tenemos es la reglamentación, porque, repito, siempre es la herencia. Se tiene que impedir los abusos de esa libertad de imprenta. De tal manera que ahora, por ejemplo, pues tenemos el derecho de la réplica. Si en un medio me atacan, en un medio periodístico, sea cualquier medio, radiofónico o impreso, me atacan, está reglamentado de que yo tengo el derecho de la réplica. El problema es que se abusa de esa reglamentación, porque ¿qué es? Las faltas a la costumbre, que es lo que heredamos de la época colonial y del catolicismo, las faltas a la moral. Ahora yo creo que ya no se redactan en esos términos, pero sí en términos de tu privacidad, de que no te puedes meter a la vida privada de la gente, pero todo lo público, pues es libre circulación de opiniones. Por eso ahora nosotros gozamos de libertad en el papel desde hace mucho, pero en los hechos, yo creo que con este gobierno de la Cuatro Transformación, pues vemos la libre manifestación en las calles de las ideas y también en la prensa, creo yo. Por eso es preocupante este asunto que pasa en Campeche y también en Puebla. En Puebla se da a través del fenómeno de los medios electrónicos, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Cómo vas a reglamentar lo que yo puedo expresar en las redes sociales? Pero claro, como es abuso de la libertad, entonces el gobernador pues metió, porque ese es el problema en una federación. Ellos están sujetos a un congreso local, ¿no? Y a una constitución local. Pero esas constituciones locales, estatales, no pueden violar la constitución federal. Entonces, creo yo como conclusión que la libertad de expresión
es un derecho que hemos conquistado y que tenemos que seguir impulsando y combatir a los gobiernos que quieren limitar, como es en el caso del gobierno de Campeche y el gobierno de Puebla. Y gobiernos y también individuos, porque por ejemplo, bueno, está lo que ya mencionamos, pero están otros casos en donde recientemente, por ejemplo, sin embargo, lo censuran, lo obligan a bajar contenido porque ataca a la esposa de un exfuncionario de gobiernos panistas. Entonces también particulares pues hacen uso de esta censura a través de nuevas formas. Y lo que mencionaba, está la parte de lo que dice la letra. La letra pues, regula el uso de la libertad de expresión y en este caso pues las consecuencias si se abusa de esa libertad. Pero pues están las otras formas también de censurar a alguien, que puede ser la coacción, la intimidación, Exacto. la represión. Entonces, y creo que eso es algo que al menos en lo que va, de forma directa como una política de Estado, no existe como si existió. Claro, y además este abuso, como ellos llaman, de la libertad de expresión, es muy subjetivo. La verdad, como en el siglo XIX. Mira, en el siglo XIX, una herencia que tuvimos de Cádiz, allá ellos para reglamentar formaron juntas de censura, que eran las que reglamentaban, y veían si un impreso atentaba contra la religión. Después, en el siglo XIX, se formaron los jurados. Y el jurado te puede decir, esto no se publica porque ataca o ya está publicado, hay que quitarlo, ¿no? Hay que bajarlo de la circulación, hay que eliminarlo de la circulación. Pero hoy en día yo creo que nosotros tenemos que redoblar, que no exista la censura previa. Eso ya es de hace más de 2 siglos en nuestro país. Y la otra censura tampoco debe de existir. Y a ver si te publico tal cosa. Por eso es peligroso lo de la ley del gobernador Armenta, porque ataca a las redes sociales. Es coercitiva para la libertad de expresión en las redes sociales. Pues sí, y aquí pues cabría igual lanzar la pregunta a las personas, ¿ustedes qué opinan, en este caso, sobre la existencia de un pleno derecho en la actualidad de la libertad de expresión? ¿Qué opinan, por ejemplo, sobre la regulación de la opinión en redes sociales? Dependiendo si ataca a alguna persona, en una situación, si están a favor, si están en contra. ¿Debe existir una completa libertad de expresión? ¿No debe existir ni la censura previa ni la censura represiva? No, la previa ya no existe. En este caso, pero ¿quién? Bueno, la están queriendo en Campeche, ¿no? En Campeche, ¿no? Pero puede ser un caso particular que luego puede convertirse Exacto, o multiplicarse. Sí. Entonces, porque además, Dani, yo creo que el vivir en una democracia está totalmente reñido con la falta de la libertad de expresión. No podemos seguir desarrollando la democracia en nuestro país cuando no hay libertad de expresión, cuando hay una regulación que realmente abusa en contra de la libertad de expresión, ¿no? Históricamente para eso se creó la reglamentación para los abusos, ofendiendo a la gente, etcétera, ¿no? Ya como va cambiando, pero tiene el origen en la defensa de la religión católica y del mundo católico, de la moral católica también. Por eso siempre fue muy imprecisa la reglamentación, porque ¿qué es violar las costumbres? Eso es muy subjetivo, ¿no? Se correspondía a una moral pues, de la época de antiguo régimen totalmente, ¿no? Exactamente, entonces, pues obviamente cuando la censura y se aplica a figuras de autoridad que están expuestas al escrutinio público, pues ahí es donde sí debemos también de, pues, cuestionarnos, ¿no? Creo que es diferente cuando es a particulares, también tiene sus limitaciones, y en la difusión de ciertas ideas que también pues, son muy reprobables, ¿no? Por ejemplo, hay la derecha, la ultraderecha, que alega también la censura de ideas ya de carácter fascistoide, que creo que en ese caso sí debe de aplicar pues, una regulación. Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que tiene que ser parejo. Y más bien es el debate público. Yo creo que debe ser el debate público y cerrarle el paso a través del debate, no a través de ninguna reglamentación, porque ya estamos cayendo en lo que criticamos. Para mí debe de haber libertad de expresión, de manifestación y de todo lo que tiene que ver con las ideas de cada quien. Para mí. No debe de haber, bueno, ya hay la reglamentación esta del derecho de réplica, de no ofender a la gente, de no levantarle falsos testimonios y se van a tribunales. ¿Cuántos periodistas no se han ido a tribunales? Pero por esa razón, por eso lo que pasa en Campeche, bueno, yo no lo había vivido antes, ¿no? O no recuerdo esto que decías de que
se va a revisar en este periódico Tribuna qué textos relacionados con la gobernadora se pueden publicar o no. ¿Qué es eso? Esa es censura previa. Y a través de unos juzgadores lo van a... Pues ya estamos, como te digo, en la época colonial, ¿no? O en el siglo XIX, cuando se formaron estos jurados de imprenta. No me parece un horror. Pues bueno, doctora, pues le agradezco por este recorrido histórico. Breve. Fue de la época colonial, amplio, nada más. Pero, pues lanzarles a ustedes también la provocación. ¿Ustedes qué opinan? Nos gustaría también conocer su perspectiva sobre la censura, sobre la libertad de expresión, ¿no? Como dice, yo creo que sí debe de haber ciertas regulaciones para cierto tipo de ideas. Usted dice que no, que debe ser al contrario, pues plena, tanto para un lado como para el otro. Pues ustedes qué opinan. Entonces ahí está la pregunta. Le agradezco. Siempre y cuando no sean ofensivas. A eso me refiero. Hay que dar argumentos. No ofender, no decir mentira. Bueno, las mentiras, ¿cómo las puedes combatir? Más que con otros argumentos, ¿no? Bueno, yo sí creo en eso. Perfecto. Pues los invitamos a ver este tipo de contenidos, a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartirlos y pues obviamente a la invitación precisamente al debate. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti.